Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. No evolucionamos para hacer ejercicio. Cuando imaginas a nuestros primeros antepasados humanos, probablemente los imaginas en movimiento. Ya sea que estén cazando animales, navegando por paisajes agrestes o incluso peleando, es probable que los imagines más como activos que como sedentarios y, en general, eso es bastante exacto. Para nuestros predecesores, la actividad física era una parte inevitable de la vida. Mientras que podemos parar en un supermercado para comprar más comida, los primeros humanos no tenían esa opción. Si querían comer, tenían que moverse. Entonces, ¿qué nos dice eso sobre el ejercicio? ¿Que es algo que la evolución nos obliga a hacer? ¿Que es completamente natural? La respuesta corta es no. El mensaje clave aquí es: no evolucionamos para hacer ejercicio. A primera vista, esta es una idea impactante. Si evolucionamos para ser físicamente activos, entonces seguramente evolucionamos para hacer ejercicio. ¿Cuál es la diferencia? El quid de la cuestión es que el ejercicio es una actividad física voluntaria, que normalmente se realiza para mejorar nuestra salud y estado físico. Los seres humanos evolucionaron para estar activos cuando las circunstancias lo exigen, como cuando la comida se está agotando y nuestros estómagos comienzan a retumbar. Con algunas excepciones, como el baile y los juegos infantiles, no evolucionamos para realizar actividades innecesarias. En resumen, la evolución en realidad no nos ha dado ningún impulso para hacer ejercicio. Por el contrario, obligarnos a movernos implica superar algunos de nuestros instintos más básicos. Así que si te parece difícil salir a correr, ten la seguridad de que es justo lo que la naturaleza pretendía. Nuestra aversión a las actividades innecesarias en realidad tiene mucho sentido. Moverse requiere energía, y para obtener energía necesitamos alimentos. Para nosotros, eso no parece gran cosa. Un refresco contiene toda la energía que probablemente quemarás en una caminata de 90 minutos. La reposición no es gran cosa. Pero hasta hace muy poco, desde el punto de vista evolutivo, las circunstancias eran diferentes. La comida era difícil de conseguir, lo que significaba que desperdiciar energía era peligroso. Cualquier actividad innecesaria que realizaras agotaría tus reservas, y te dejaría con menos energía para dedicarla a las tareas vitales de sobrevivir y reproducirse. Entonces, ¿todo esto significa que debemos dejar de hacer ejercicio? No, todo lo contrario. Al explicar por qué mantenerse en forma puede parecer tan difícil, esta idea puede ayudarnos a adoptar una actitud más comprensiva hacia nosotros mismos y hacia los demás. En pocas palabras, no debemos avergonzar a las personas por su renuencia a hacer ejercicio. Debemos darnos cuenta de que superar nuestros instintos requiere trabajo y dedicación. No todos necesitamos dormir 8 horas. Parece que tenemos una crisis. Los expertos hacen sonar las alarmas. En todo el mundo industrializado hay escasez de sueño. En el pasado, dicen los expertos, la gente solía dormir hasta 10 horas por noche. Hoy en día, el occidental promedio recibe solo 7, una hora menos que las 8 recomendadas. Y lo que es peor, el 5% de nosotros duerme menos de 5 horas cada noche. Según los expertos, los efectos de esta epidemia son terribles. La falta de sueño promueve la obesidad, provoca accidentes automovilísticos y afecta nuestro rendimiento en el trabajo, debilita todos los aspectos de nuestras vidas. Ese es el refrán común, al menos, pero los hechos exigen una investigación. ¿Realmente dormimos muy poco o hay más en esta pregunta de lo que parece? Este es el mensaje clave: no todos necesitamos dormir 8 horas. La idea de que necesitamos dormir 8 horas por noche tiene orígenes turbios. Nadie sabe muy bien cómo surgió, pero lo que sí sabemos con certeza es que, en el siglo XIX, a los trabajadores de las fábricas en huelga les gustaba gritar: 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para lo que queramos. Como eslogan, es memorable. Pero está en un terreno más pedregoso como consejo para dormir.
En los últimos años, nuestra comprensión del sueño se ha visto revolucionada por algunas investigaciones innovadoras, muchas de las cuales fueron llevadas a cabo por el investigador del sueño Jerome Siegel y sus colegas de la UCLA. Siegel y su equipo investigaron los hábitos de sueño de grupos de cazadores-recolectores y cazadores-agricultores en Tanzania, la selva amazónica y el desierto del Kalahari. Contrariamente a la creencia popular, descubrieron que estas poblaciones dormían no más, sino menos, que las que viven en el mundo industrializado. En promedio, dormían unas 6 horas y media cada noche, con un poco menos en verano, y un poco más en los meses de invierno. La investigación sobre los agricultores amish, los haitianos rurales y los agricultores de subsistencia en Madagascar arrojó resultados similares. ¿La conclusión inevitable? Es perfectamente normal dormir menos de 8 horas. De hecho, los estudios indican que las personas que duermen 7 horas tienden a vivir más que las que duermen más o menos. Así que no te preocupes si tu patrón de sueño no coincide exactamente con las recomendaciones de los expertos. Y si te sientes privado de sueño, recuerda que una de las mejores recetas para dormir bien por la noche es hacer ejercicio durante el día. No evolucionamos para ser musculosos por naturaleza. Así que nuestros antepasados cavernícolas y cavernícolas probablemente no dormían 8 horas por noche. Tampoco hacían trotes espontáneos e innecesarios. Pero si hay algo que sí sabemos sobre nuestros antepasados cazadores-recolectores, es que deben haber sido extremadamente fuertes. Eso es según los entusiastas del fitness primitivo, de todos modos. Los defensores de esta teoría creen que las actividades cotidianas de nuestros antepasados los habrían mantenido en forma, musculosos y delgados, cazar animales habría puesto a prueba su resistencia, por ejemplo, y mover rocas habría requerido la fuerza de un mamut. Desde este punto de vista, nuestro estilo de vida moderno y sedentario nos ha convertido en débiles, por lo que depende de nosotros recuperar los cuerpos fuertes y esculpidos que nos dio la evolución. Pero, ¿es esto exacto? El mensaje clave es este: no evolucionamos para ser musculosos por naturaleza. Una vez más, hay un pequeño problema con esta imagen de la humanidad preindustrial, está totalmente en desacuerdo con lo que se ve en las poblaciones de cazadores-recolectores actuales. Tomemos como ejemplo a los Hadza, un pueblo cazador-recolector de Tanzania. Las mediciones muestran que son delgados y moderadamente fuertes, pero generalmente no son corpulentos. Las pruebas de fuerza de agarre de los Hadza, y las estimaciones de la fuerza general de la parte superior del cuerpo se ajustan perfectamente a las normas occidentales y, de hecho, están por debajo de las de los atletas. Lo mismo ocurre con otros pueblos cazadores-recolectores, como los Mbuti de África Central, los Batek de Malasia y los Aché de Paraguay. Están más en forma que la mayoría de los occidentales, sin duda, pero su fuerza y tamaño muscular no son nada de lo que maravillarse. Una de las razones de esto es que es simplemente difícil desarrollar músculos sin equipo de gimnasio. El entrenamiento con el peso corporal, es decir, el ejercicio en el que solo usas el peso de tu propio cuerpo como resistencia, puede ayudarte a ponerte en forma, pero a menos que pongas más peso, el peso que levantas seguirá siendo el mismo. Con el tiempo, esto hace que aumentar tu fuerza sea un desafío. Desde una perspectiva evolutiva, hay una razón más fundamental por la que no todos somos enormes Goliaths: mantener los músculos requiere muchas calorías. En promedio, alrededor de 1/5 parte de nuestra ingesta de energía se destina al mantenimiento muscular, pero si aumentamos nuestra masa muscular, aumentamos esa cifra. Claro, ser robusto tiene sus beneficios, puede ayudarte a matar a un depredador enojado, o a atraer a una pareja. Sin embargo, estos beneficios no fueron lo suficientemente significativos como para superar los costos de mantener la masa muscular adicional. En resumen, evolucionamos para ser lo suficientemente fuertes como para hacer frente a los desafíos cotidianos, no para parecernos a Arnold Schwarzenegger. Caminar tiene un papel que desempeñar en la pérdida de peso. Los científicos del ejercicio son generalmente un grupo pacífico. Pero hay una pregunta que puede hacer que incluso los investigadores más plácidos se peleen entre sí: ¿se puede perder peso caminando? Hasta hace poco, parecía claro.
El ejercicio moderado, como caminar, requiere energía, y cuando la producción de energía excede la ingesta de energía, se quema grasa. ¿Cierto? Bueno, según el bando contrario, no es que caminar no tenga ningún efecto, sino que es una forma bastante laboriosa de perder algunos kilos. Pero tienen razón. ¿Deberíamos dejar de caminar de nuestro régimen de adelgazamiento? El mensaje clave aquí es, caminar tiene un papel que desempeñar en la pérdida de peso. Los principales puntos en contra de caminar para bajar de peso son que quema muy pocas calorías y, en última instancia, hace que las personas tengan hambre, lo que significa que los caminantes suelen compensar sus niveles de actividad comiendo más. Este punto de vista pesimista está respaldado por una gran cantidad de investigaciones. En un estudio, a un grupo de hombres y mujeres con sobrepeso y no aptos se les indicó que caminaran a paso ligero durante 150 minutos a la semana, sin modificar sus dietas. ¿Los resultados? Casi no hay pérdida de peso, por desgracia. La razón de esto es que los humanos hemos evolucionado para ser caminantes maravillosamente eficientes. Caminar es solo una de las cosas que hemos desarrollado para hacer bien y con facilidad. En la mayoría de las situaciones, eso es una bendición, pero puede dificultar la pérdida de peso. Por suerte, hay algo de esperanza. Ese mismo estudio también observó a un grupo que caminaba el doble, durante 300 minutos a la semana. Sus resultados fueron más alentadores. Después de 12 semanas, habían perdido un promedio de 6 libras. No es enorme, pero si se mantiene durante un año, podría perder 26 libras de peso. Por lo tanto, parece que para que caminar conduzca a la pérdida de peso, necesitamos hacer mucho. Pero más importante que el papel inicial de caminar en la pérdida de peso es el papel que desempeña para ayudarnos a mantener un peso saludable. Al cabo de un año de una dieta intensiva, las personas que evitan hacer ejercicio recuperan, en promedio, la mitad del peso que habían perdido y, después, vuelven lentamente a su peso inicial, poco a poco. Sin embargo, para las personas que pierden peso y hacen ejercicio con regularidad, la historia es diferente. Es mucho más probable que mantengan el peso por el que se esforzaron tanto. Entonces, caminar no es una píldora milagrosa. Sin embargo, no se debe pasar por alto el papel que puede desempeñar en la pérdida y el mantenimiento del peso. Correr no tiene por qué provocar lesiones. Por lo tanto, hemos aprendido que caminar puede ser útil. Puede ayudarlo a perder peso y mantenerse delgado, y no requiere niveles muy altos de condición física. Pero, ¿qué pasa si te interesa algo un poco más desafiante, algo que haga que tu corazón se acelere y tus piernas bombean? En otras palabras, ¿qué hay de correr? Para los principiantes, correr puede resultar abrumador. Muchos aspirantes a corredores se dejan llevar de por vida por las historias de terror de los veteranos, personas que se quejan del desgaste de los músculos y las articulaciones y de todo tipo de lesiones exóticas. ¿Están exagerando estas personas? ¿Correr es realmente tan perjudicial? Este es el mensaje clave: correr no tiene por qué provocar lesiones. Los corredores a veces se lesionan, eso es obvio. Pero en realidad no son tan comunes como se podría pensar. La evidencia sugiere que las tasas de lesiones al correr siguen una curva en forma de U. Los corredores novatos y muy serios son los que tienen más probabilidades de lesionarse, mientras que los corredores moderados entre esos dos extremos tienen relativamente pocos problemas. Esto sorprende a algunas personas, especialmente a las que piensan que correr puede provocar artrosis. ¿Golpear el pavimento día tras día no desgasta el cartílago con el tiempo? En realidad, no, por el contrario, los estudios muestran que correr y otras formas de actividad física ayudan a promover la salud del cartílago. Eso no quiere decir que correr nunca provoque lesiones. A veces lo hace. Entonces, ¿qué podemos hacer para minimizar ese riesgo? En pocas palabras, necesitamos darle tiempo al cuerpo para que se adapte. El entusiasmo con el que algunos novatos se lanzan al deporte es admirable, pero no es prudente. Aumentar el kilometraje o la velocidad en más de un 10% a la semana te pone en riesgo de lesionarte,
y no hay nada que tu entusiasmo pueda hacer para solucionarlo. Sin embargo, cuando el cuerpo se adapta, puede resultar fascinante observarlo, como descubrió el autor en 2015. Siguió a 8 corredores que corrieron 3,080 millas a través de los Estados Unidos. Durante medio año, corrieron alrededor de una maratón cada día, tomándose solo un día libre a la semana. Al principio, experimentaron todo el dolor y la rigidez que cabría esperar, pero poco a poco se fueron adaptando. De las 50 lesiones que reportaron los corredores, alrededor del 75% ocurrieron en el primer mes. Y en el último mes, no reportaron nada. Debemos mantenernos activos a medida que envejecemos. ¿Cómo imagina su jubilación? Sea lo que imagines, probablemente sea diferente a las vidas que viven los miembros mayores de las sociedades de cazadores-recolectores. Tomemos como ejemplo a los Hadza, el pueblo cazador-recolector tanzano que conocimos en un abrir y cerrar de ojos. Si bien los estadounidenses caminan la mitad a los 70 años que a los 40, los niveles de actividad de los Hadza disminuyen de forma mucho más moderada a medida que envejecen. Un resultado de ello es que se mantienen en forma, y fuertes durante mucho más tiempo que las personas que viven en el mundo industrializado. De hecho, los cazadores-recolectores también viven vidas bastante largas, a pesar de que no están familiarizados con la medicina moderna. Los que sobreviven a la infancia suelen vivir entre 68 años. Eso no está muy lejos de la esperanza de vida en los que actualmente está entre 76 y 80. Y 1. Entonces, ¿qué podemos aprender de ellos? El mensaje clave es el siguiente: necesitamos mantenernos activos a medida que envejecemos. Una cosa que podemos aprender de los cazadores-recolectores de más edad es que muchas de las llamadas enfermedades del envejecimiento no son realmente inevitables a medida que envejecemos. Las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2 y el Alzheimer rara vez aparecen en los cazadores-recolectores. Entonces, ¿por qué es eso? En resumen, se debe a un fenómeno que los científicos llaman compresión de la morbilidad. Mientras que en el mundo industrializado muchos de nosotros padecemos problemas de salud o morbilidad durante décadas antes de morir, el declive físico de los cazadores-recolectores se reduce hacia el final de sus vidas. ¿Su secreto? Probablemente lo haya adivinado: actividad sostenida hasta la vejez. También podemos ver cómo esto se desarrolla más cerca de casa, como demostró James Fries, un célebre profesor de medicina, en el estudio sobre corredores de Stanford. Observando a 500 corredores aficionados y a 400 participantes inactivos pero sanos, Fries y su equipo rastrearon año tras año a este grupo de personas mayores de 50 años. Lo que descubrieron fue que los no corredores morían a un ritmo acelerado en comparación con sus homólogos activos. Al final del estudio, los miembros del grupo inactivo tenían aproximadamente 3 veces más probabilidades de fallecer en un año determinado que los corredores. Además, los corredores no solo vivieron más, sino que también vivieron mejor. Los investigadores realizaron un seguimiento de la capacidad de los participantes para realizar tareas básicas, como caminar, vestirse y otras actividades rutinarias, y descubrieron que las personas que no corrían perdían estas capacidades al doble que el grupo que corría. La conclusión, ya sea que viva en una zona rural de Tanzania o en el centro de Boston, es que mantenerse activo a medida que envejece puede ayudarlo a vivir más tiempo, evitar enfermedades y mantener sus capacidades físicas. Si queremos hacer más ejercicio, debemos hacerlo lo más divertido y necesario posible. Sabemos que el ejercicio es bueno para nosotros. Sabemos que debemos hacer más ejercicio. Pero ahora también sabemos por qué tan a menudo nos resulta difícil y desagradable, porque no evolucionamos para realizar actividad física voluntaria. Desde el punto de vista de nuestros antepasados y de nuestra historia evolutiva, hacer ejercicio es extraño. Es un hecho que debemos tener en cuenta. Significa que cuando la actividad física es innecesaria o aburrida, probablemente tratemos de evitarla. Pero en lugar de quedarnos paralizados por esa idea, ¿podemos aprovecharla para nuestro propio beneficio? El mensaje clave aquí es: si queremos hacer más ejercicio,
debemos hacerlo lo más divertido y necesario posible. Anteriormente, caracterizamos el ejercicio como actividad física voluntaria o innecesaria. Ese es su sello distintivo, pero también es un problema. El ejercicio es bueno para nosotros, pero no. Es una necesidad total. En otras palabras, es posible que no prosperemos si no estamos en forma, pero lo más probable es que nos las arreglemos. Comprender este hecho nos ayuda a encontrar una solución. Si no podemos hacer del ejercicio una necesidad real, al menos podemos intentar hacer lo más necesario. ¿Cómo? Creando un entorno que nos obligue a mantenernos en forma. Una forma de hacerlo es pedirle a alguien a quien respetes que compruebe tu progreso, y se asegure de que estás cumpliendo tus objetivos. Como alternativa, considera apuntarte a una carrera y pagar por adelantado. No te verás obligado a participar, por supuesto, pero arriesgar tu dinero hará que te lo pienses 2 veces antes de saltarte el entrenamiento, o abandonarlo. Dicho de otro modo, te parecerá más necesario prepararte para la carrera una vez que hayas pagado. Pero no basta con obligarse a hacer ejercicio. En el mejor de los casos, eso te dejará en forma, pero más que un poco miserable. Si realmente quieres que el ejercicio forme parte de tu vida, también tendrás que hacerlo más divertido. Afortunadamente, existe un método antiguo y comprobado para endulzar la actividad física, convertirla en actividad social. En las sociedades de cazadores-recolectores, los hombres suelen viajar en pareja cuando cazan o recolectan miel. Y cuando las mujeres buscan comida, van en grupos, cotillean y disfrutan de la compañía de las demás. Así que sé sociable. Haga ejercicio con amigos, un equipo o un entrenador. Y si todo lo demás falla, siempre hay una distracción directa, se puede incorporar un podcast a casi cualquier entrenamiento. La conclusión es que el ejercicio es bueno para nosotros, y cuanto mejor comprendamos nuestro instinto de andar por ahí, más eficazmente podremos superarlo.